El Honorable Ayuntamiento de Jalapa presenta una producción de la Dirección General de Turismo y radiociudadanajalapa.com. Travesías de Café Radio, un recorrido turístico por Jalapa y la región, con Luis Eduardo Ros. Travesías de Café Radio. Me basta con que estés aquí conmigo, hablando sin que mires el reloj. Me basta con ser consentido. Muy buenos días, amigos. En este Travesías de Café Radio, este sábado, después de una semana muy lluviosa aquí en la capital del estado de Veracruz. Y bueno, aquí con el gusto de compartir los micrófonos con Liliana Calatayud en una emisión más de Travesías de Café, donde vamos a hablar de turismo. Y hoy tenemos un invitado, así es que ¿qué te parece, ¿Cómo Liliana? te va, Luis? Buenos días, amigos, qué gusto saludarlos. Y bueno, qué mejor que con Mese Merari, esta cantante que tenemos aquí en Jalapa, en una interpretación de la canción Me Basta. Una hermosísima voz. Qué rico en esta temprana mañanera de esta emisión que tenemos. Así es que bueno, pues vamos a hablar también, además de turismo, de gastronomía, con un joven talentoso chef que ya nos irá contando de la propuesta que él tiene. Así es que, ¿qué te parece si empezamos a hablar? Claro que sí, se trata de Lester Sánchez Trinidad. Él está al mando de las cucharas en la nao culinaria. Ya abundará sobre su propuesta, sus objetivos, su misión, visión, ¿no? De lo que pasa en todas las empresas. Y pues le damos la más cordial bienvenida. Lester, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de tener el contacto con un auditorio que va más allá de los límites del estado de Veracruz, donde es un amplio auditorio, Lester. Y bueno, cuéntanos, porque vienes tú de escuela de gastronomía, tienes ya horas no nada más en aulas, sino ya, como dijo Liliana, con las cucharas en nao, pero yo te conozco en otros espacios ahí que están muy cerca de en ese corredor turístico Carlos Fuentes, donde ya se está creando un ambiente muy gastronómico, muy culinario, y queremos que nos cuentes cuál ha sido tu idea, cómo nació no solo Nao, sino todo lo que has venido haciendo ahí en el tema de gastronomía. Cuéntanos. Pues Nao surge hace unos 3 años, 2016. Y lo que se buscaba con Nao era que, bueno, yo estuve trabajando mucho tiempo en Ciudad de México, y cuando venía a Jalapa y a Veracruz, tenemos una cocina muy rica, que es deliciosa, y sobre todo la parte de los antojos. La cocina de los antojos es deliciosa, pero casi siempre se esconde entre los aguanes de las casas, y ir a conseguir buena comida de antojo es casi un secreto a veces. Y lo que yo pensaba era crear un espacio donde la gente pudiera acercarse a esas antojerías, pero que no fuera tan secreto, que no fuera tan difícil de alcanzar y un poco más cómodo para las personas, ¿no? Pensando un poco que Jalapa, pues somos capital, y tomarnos en serio ese papel, que a veces pues se nos olvida, y sobre todo a los restauranteros se les olvida. Entonces surge una idea muy interesante, porque yo quería poner una antojería, y hay un trabajo muy, muy importante, que es una antropóloga, la antropóloga Raquel Torres Cerdán, donde entrevista a muchos jalapeños mayores de 80 años, y en estas entrevistas sale la mención 4 veces de pambacerías. Entonces unas pambacerías que había a principios del siglo XX aquí en Jalapa, y eran antojerías donde la gente iba a comer antojitos, tostadas, tacos de papa, y entre ellos los pambazos.
Entonces, a mí sí me hizo interesante porque, de hecho, las pambacerías, sí hay unas menciones a nivel México, porque las pambacerías son de origen virreinal, igual que el pambazo, y eran establecimientos, eran panaderías donde se expedía el pambazo, que era un pan de pobres, que se hacía con harinas averiadas y enmohecidas. Entonces, siempre había sido un pan popular, y en otras partes del país eran panaderías donde se vendían panes corrientes. Aquí en Jalapa fue algo interesante y eso nos marca, que eran establecimientos donde se vendían antojos. Es muy interesante porque, hablando de México, Europa pone las reglas en cuestión de los establecimientos de alimentos y bebidas, con los restaurantes, incluso las fondas árabes que retoman. Pero lo interesante es que surge en México, y en México pues ahí están las torterías, las antojerías, las cenadurías y las pambacerías. Entonces, muy interesante ese concepto, yo lo retomo y se me ocurre abrir Nao en 2016, que es una pambacería. Entonces ahí lo que ofrecemos son antojos. Y pues claro, el papel, el alma del espacio son los pambazos. Este pan suave, revolcado en harina, que todos los que somos de la zona del centro, ¿no?, de las altas montañas, vamos a tener siempre en nuestros recuerdos y en nuestra niñez, ¿no? Porque hay una gran pelea de dónde pertenece el pambazo. Yo creo que el pambazo, como muchos otros platos, pertenece a regiones, no a ciudades. Entonces lo van a hacer en todas las zonas de las altas montañas: Coatepec, Coscomatepec, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Jalapa, por supuesto. De dónde es realmente no lo sabemos. De hecho, este pan, que es el que nosotros tenemos y que tratamos de buscar, que está ya en vías de desaparecer, es este blanco, que es muy suave. De hecho, su horneado es a temperatura muy baja, y yo lo he encontrado hasta Puebla. Entonces, en Puebla es donde deja de ser este pambazo que nosotros conocemos en Veracruz y se convierte en esta torta que se enchila y que se fría en manteca, muy parecida a las chanclas de Puebla. Entonces, de ahí ya se sigue en el resto del país como esta torta enchilada que vamos a ver en Estado de México, Ciudad de México, en partes de Puebla, Querétaro y demás. ¿Es cierto lo de la inspiración en el volcán, en el de la idea esta de Carlota y el cocinero francés? Exacto, yo creo que la cocina está muy, muy llena de mitologías. Ajá. En la cocina mexicana nos encantan los mitos y, sobre todo, tristemente, nos encantan los mitos que tienen que ver con los europeos. Entonces, claro, somos mexicanos, 300 años de virreinato, no lo superamos, y siempre tenemos que encontrar un sentido europeo, ahora norteamericano, a todo lo que hacemos. Y eso es muy triste porque, pues, hablando del origen del pambazo, que es un pan de pobres, de clases populares, no es posible que un cocinero francés, un chef francés, se lo sirva a una emperatriz. Es improbable. Bueno, el trigo llegó de Europa, ¿no? Claro, pero la forma de hacer pan la retomamos nosotros. Entonces es muy chistoso porque se habla de que este cocinero se lo hace el platillo relleno de frijoles con chorizo para una emperatriz. Es absurdo. Con chorizo, desde entonces, desde que su creación lleva frijoles, sí. Hay unas menciones de unos registros conventuales de finales de 1800, donde se habla de unas monjas en Ciudad de México que hacen pambazos, no se sabe cuál. Seguramente son los enchilados. Y habla de que se rellenan con frijoles, con papas con chorizo o con frijoles con chorizo. Lo que sí es un hecho es esto que se mencionaba, el copete, que recordarás allá en esos tiempos en Córdoba. Todas las fiestas de niño, pues siempre era alrededor de un pambazo. Y cualquier fiesta allá en donde tuvimos la oportunidad de vivir nuestra niñez, era aquel volcancito, ese copete. Que le llaman rosita. Correcto. Que es como una pellizcada. Que puede ser 1 o puede ser hasta 5. Dependiendo del lugar. Y el tamaño del pambazo, no del pan. Así es, le dicen luego chichita porque tiene como una bolita. Okay. En la zona de Coatepec y demás es una bolita a veces. Bueno, pues eso pudiera tener una lógica, pero como tú dices, está lleno de mitos. Yo quisiera, y tú te acordarás, en otros programas de otros espacios donde hemos compartido micrófonos, Liliana, allá específicamente en un programa que se llama Jalapa, una ventana al turismo. Ahí yo le he hecho promoción varias veces a esa agua que es de Acuyo. ¿Cómo no? Ya hasta la probé por curiosidad, sí, deliciosa. En esos micrófonos me he hablado mucho de esa agua, que pues la venden ahí en Nao, justamente. Ahí la ofrecen. Y también en otro espacio que ya
porque ahora pronto nos vamos a un corte. Nos vas a contar de otro espacio que tú tienes, donde además tiene otras aguas muy interesantes. Originales, sí, locales. Sí, porque ya vamos a hablar de eso. Tiene un menú ahí muy interesante que nos va a dar a conocer. Pero en Nao son unos pambazos extraordinarios. Y además más antojitos, ¿verdad? Porque era la idea. Ahorita nos platicas qué más ofreces. Sí, no, nos falta por aquí. Pero además del pambazo, que es lo que yo siempre ahí promuevo, y he llevado gente ahí con un agua de esas de Acuyo fresca, que hay veces de la oficina, porque me toca muy cerca, mando con una jarrita para cuando hace mucho calor estos días de verano pasados, mando por una jarra y es algo que te refresca extraordinariamente. Ya en el municipio con todos los compañeros lo sé, y luego me van y me dicen, ya fuimos a tomar las aguas. Está en un lugar privilegiado, es un lugar hermoso. Sí, estamos muy felices de estar ahí. Bueno, ahorita pues nos dices dónde. Nos vamos a un corte, amigos, y no nos cambie. Escuche Travesías del Café y conocerá más de estas ofertas con, en este caso, el chef Lester, ¿cuál es el nombre completo? ¿Cómo te dicen? Lester Long, ¿cómo se dice? Me dicen Lester, mi nombre es Lester Lo Sánchez. Lester Lo. Bueno, pues con Lester Lo vamos a volver a seguir hablando de gastronomía y seguir hablando de lo que podemos encontrar en la Atenas veracruzana. Regresamos, Liliana. Travesías de Café Radio. Un recorrido turístico por Jalapa y la región. Travesías de Café Radio. Me pregunta si es cierto y no sé qué decirte. Me pregunta si es cierto y no sé qué decir. Tendría que darte un beso, saborear. Bueno, pues aquí seguimos, querido Luis Eduardo, Lester. Qué bueno que estás aquí platicándonos. Y bueno, va con la música de... Qué rica música, Mese Merari Kebar. Ella siempre selecciona muy bien sus interpretaciones, lo que va a cantar y a interpretarnos y a hacernos gozar con su música y su voz, Mese Merari. Bueno, pues continuamos aquí con la visita de Lester Trinidad Sánchez, que está al frente de... Pues ahora que oigo 2 espacios culinarios, 3. Pegado a Nao tiene una cafetería, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Nao también. También, pero son dos ambientes diferentes. Uno es la antojería, la pambacería como tal, que a mí me gusta mucho porque en ese espacio ves pambacería, ves el café, ves un restaurante italiano enfrente. Luego, eso es sobre la calle M. Palacios, en la placita esa. Pero del otro lado está la calle JJ Herrera, donde ves tamalería, y así lo especifica. Y luego tienes junto a ello, y háblanos de Múcura. Múcara surge de la idea de un poco más ser formal, un poco más irnos a otras recetas, porque Nao, la pambacería, es antojería, ¿no? Pero hay otra cocina veracruzana que también es deliciosa, que se da hacia dentro de las casas. Entonces a mí me encanta viajar, a mí me encanta registrar todo el tiempo que se cocina, me gusta mucho aprender, y me di cuenta que había 2 formas de cocinar aquí en Veracruz y en todo el país. Una que es la cocina que haces diariamente, ¿no? Las sopitas, los guisados y demás, que van a ser muy importantes para... Lo que sigue, como decíamos, lo que sigue, por favor. Lo que va a ser importante para el diario, ¿no? Y que es extraordinario, porque ahí se van colando algunos ingredientes de temporada, algunas formas de cocinar que son únicas. Y luego están otros platos que son excepcionales, que no se hacen siempre, que se hacen en ocasiones especiales. Entonces yo retomo algunos platos y se lo pongo en la carta de Múcara. Entonces Múcara va a tener 2 cartas. Uno, que es un menú compuesto por entrada, fuerte, postre y un agua. Y lo que trato es sorprender a la gente con lo que siempre se ha comido,
pero a veces se nos fue perdiendo y se nos fue olvidando. Por eso mencionaban hace rato lo de las aguas, a un compendio de aguas de Veracruz que a mí se me hacen rarísimas, que antes se consumían mucho pero ya se dejaron de ser. Por ejemplo, el agua de Chayote, que es de la zona de las altas montañas, el agua de Verdolaga, que también es hacia la zona de las altas montañas, la de Berenjena, que esta semana la tenemos, la semana pasada tuvimos de Mandarina con Granada. Entonces son aguas que pues realmente Múcar es una fonda. Entonces cuando la gente va ahí puede comer un menú diario pero sorprenderse. Ahora tenemos de postre, por ejemplo, también el helado de nata con un polvorón de almendra, como se servían los helados en el puerto hace varios años. Tenemos, por ejemplo, de entradas algunas ensaladas raras de jícama, de chayote, y así nos vamos por todo el compendio de Veracruz. Y luego está el otro, que es la carta fija que tenemos y que son platos más elegantes. Por ejemplo, tenemos un lomo en salsa de moras que se hace con el licor de mora y un poco de vinagre, pero un vinagre especial. Tiene que ser vinagre de una fruta aromática como guanábana o de mora o de naranja. Es una salsa muy rica, es de jico. ¿La preparas tú la salsa? La ¿Se hacen ahí en el momento todo. los que son ingredientes primarios? Así es. Conseguimos el licor, los licores los conseguimos. Claro. ¿No? De una de las mejores casas productoras de jico. Pero lo demás lo hacemos ahí. Tenemos mole encacahuatado, tenemos un mole blanco de piñones que es jalapeño, que se servía antes en las bodas y se dejó de servir. El bolobán de jaiba hacia el puerto. Porque yo descubro que estos bolovaneros que en canastitas van a vender estos antojos hacia el puerto, resulta que hay un eslabón perdido entre los primeros pasteleros franceses que llegan a hacer sus vol-au-vent y de repente lo aprenden las casas jarochas y se va a servir en un bolobán enorme que va a llevar muchas alcaparras, va a llevar almendras, la jaiba, perejil, aceite de oliva, y se servía hacia el centro de la mesa. Y esto... Pero la misma masa, el hojaldre. Sí, es un hojaldre relleno de este guisado, que al final es un recaudo muy jarocho, como siempre cocinan todos los jarochos, un recaudo con alcaparras. La palabra recaudo pasitas, creo que todo. Es local, no sé, tú debes saber. Se aplica más. Mucho hacia el sureste de México, el recaudo es fundamental. Tomate, cebolla, ajo. ¿No? Y de ahí lo que los jarochos quieran, entre más alcaparras, aceitunas, almendras le pongas, más fino es tu plato. El pescado a la veracruzana. El pescado a la veracruzana es el gran ejemplo, ¿no? ¿También lo tienes? Justamente lo que se comenta es la fusión de esas cocinas, de lo que se hablaba, todos esos ingredientes muy españoles. Ese pescado a la veracruzana, pues es un pescado a la vizcaína, ya con nuestra adaptación ya tropicalizado, pero que básicamente el fondo es ese recaudo del que están hablando, ¿no? Yo quisiera comentar un poco, Lester. Tú has descrito todo lo de la gastronomía, pero el espacio es muy importante y Lester ha cuidado mucho ese tema, así como en la antojería es algo muy agradable, muy apropiado. Allá en Múcara es un espacio desde los asientos, son tejidos ahí, el asiento en ¿como alambrón. ¿Equipal o no? De alambrón. De alambrón. Con su tejido, las mesas muy ojo de muy perdiz modernas. Se llama el tejido. No, es un tejido como el de las sillas Acapulco. Es de de plástico, es un hilo de plástico. De mucha tradición de los 60s. En los portales de las casas, ¿no? Sí, correcto. De hecho, es que mi primo es arquitecto. Entonces ahí hacemos una fusión de creatividad y arquitectura y hacemos la decoración de los interiores. Bambacería, las luces, los colores, todo remite a un zaguán de una antojería. Y Múcara fue más pensado como hacia el puerto. Los colores. Y con un concepto que a los jóvenes gusta mucho. A mí no, quizá no sea lo que más me gusta, pero te sientes muy cómodo. Y te reciben con una serie de detalles de ese concepto de restaurante, restaurar, mientras te van a poner todo en unos cubiertos cuidados, o sea, no es tradicional, son una serie de elementos que te ponen en la mesa y te traen por ahí para reparar, con eso de restaurar, con un líquido, un torito de limón muy agradable, muy pequeño, pero que te hace llegar y mientras te están
tomando toda la orden. Es un todo aperitivo, eso realmente. es un aperitivo que te hace sentir muy agradable. Luego viene el agua, de los que ya nos han dicho, cosas diferentes, te levantan. Hay que quizá ponerle un concepto ahí de aquello que dicen de cocina lenta. Tienes que ir con calma porque te lo están preparando en el momento. O sea, no es algo que de ahí rescata, no, sino en el momento tú estás viendo que te están preparando el platillo. Entonces, además de lo que nos ha descrito Lester, es bien importante el espacio. Música cuidada, ¿sí? El espacio muy limpio, es muy agradable llegar ahí a Múcura. Que está ubicada en la única calle peatonal, creo. No es la única. Una de las pocas calles peatonales en Jalapa. No, esta está en JJ Herrera. A esto te hablo que hay una cuchilla. O sea, el Teatro JJ Herrera está en M. Palacios. Sí. En la de la derecha, donde está Nao. Peatonal. El corredor, que se le llama Corredor Turístico Carlos Fuentes. Pero en donde empieza esa cuchilla, justamente ahí va la calle JJ Herrera. Entonces ahí estamos, ahí sí pasan autos, que es la que viene, ¿no? Bajando. La que y baja a mano al costado izquierda, de la Pinacoteca. Exacto. Está la Pinacoteca, una coctelería por ahí. Luego viene el Museo Jalapa. Viene otra antojería, quizá de las que hablaste tú, de ese estilo. A los aguanes. Y luego viene la tamalería, cualquier tipo de tamal, que eso ya es para la noche. Y finalmente ahí te vas a topar con Múcura. Entonces, ahí es donde está, es todo azul cielo, color azul cielo. Y un espacio muy agradable, que digo porque se van a encontrar con un menú que te lo traen en una tablita, ¿sí? Y que van variando cada semana. Es muy agradable y es uno de los espacios más. Entonces estamos aquí a pocos pasos tiene Lester, lo del café. Nao, que es la antojería. Esa sí está en M. Palacios. En la calle peatonal. Exactamente, en esa calle. Es la placita. Sí. Y ahí te encontrarás. Así es que, bueno, amigos, dispónganse a descubrir estos espacios que tiene nuestra capital veracruzana, con chefs jóvenes, con propuestas novedosas, pensadas, no producto de la casualidad, sino muy pensado para que haya otro tipo de oferta que nos encontramos en Jalapa. Yo, de mi parte, te felicito, tú sabes, fui por ahí, tiene un libro, al cual por ahí tengo ya dedicado. Sobre gastronomía. Cocina con flores. Cocina con flores, muy interesante. Qué original. Sí, también. Así es que, pues, y hay que apoyar a la economía jalapeña, ¿no? Y de estos jóvenes emprendedores para que creen empleos, ¿verdad? Estás muy bien ubicado, muy bien. Pues, felicidades. Él o sus lugares de comida. También él. Así es que, amigos, vayan y descubran ahí en el corazón de Jalapa espacios muy importantes, no solo para satisfacer el hambre, sino para satisfacer, yo diría, todo tu ser, el alma, y sentirte a gusto comiendo. ¿Qué mejor que en el centro de Jalapa? Así es. ¿Cómo ves? Pues todo lo que lo rodea. Estamos terminando otra emisión de Travesías de Café. Y nos esperamos ver la otra semana, Liliana. El próximo aquí, sábado. El próximo no sábado pierda. Aquí, a ver si ya no es tan lluvioso como el pasado. Hay sorpresas. Sí, y tendremos seguramente otro invitado. Lester, muchas gracias por venir hasta la cabina mucho que me hayan a grabar. invitado. Sí. Travesías de Café. Acompáñanos la próxima semana a seguir recorriendo todas las experiencias que Jalapa y la región tienen para ti. Travesías de Café. Un recorrido turístico por Jalapa y la región. Una producción de la Dirección General de Turismo y Radio Ciudadana Jalapa.